Hola, buenas. Esto es Con 4 hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te suscribes por aquí, nos ayudas un montón. Nos ayudas a darnos visibilidad y a poder traer más vídeos al canal. Hoy os traemos una nueva colección de juegos de mesa que presenta una editorial que es Borras. Una nueva colección de juegos de cartas. Y no están nada mal. ¿Os interesa saber de qué van? Que os contemos cómo se juega en unos minutos cada uno y nuestra opinión. Pues quédate. Pues el primer juego de cartas del que os voy a hablar es Regnum. El autor es Josep M. Alue y Dani Gómez, que es autor de los 3 juegos que presenta Borràs: Doji Scratch, Regnum y Ring, con distintos ilustradores. Carlos Zenoz, Ramón Redondo, este que es Ring, me di cuenta de que las ilustraciones eran de él porque es ilustrador de juegos como Zumos o Picnic. Es genial el arte que tiene, kawaii. Y Doji Scrap de Cyril Bouquet. Esos son los ilustradores y los 3 juegos un mismo autor. Pero deciros que no tienen nada que ver los 3 juegos entre sí. Son 3 juegos totalmente diferentes y que nos van a aportar cosas totalmente diferentes. A nivel adulto, familiar, Regnum, sin lugar a duda, me ha encantado. En Doji Scratch encontraremos un juego divertido tipo filler, con mucho vacile y diversión. Y por último, en Ring nos encontramos el juego como más orientado a niños, con un carácter además de aprendizaje, pero con interacción y divertido. Bueno, pues como decía, vamos a empezar por Regnum, un juego a partir de 8 años, con partidas de unos 30 minutos y de 2 a 4 jugadores. Vamos a tener cartas de 2 tamaños, un tamaño grande y un tamaño normal de carta. O sea, tenemos 2 barajas. Entre las cartas grandes, que lo distinguimos por su dorso, pues hay distintos tipos de cartas. Por un lado tenemos las cartas de personajes. Por un lado tenemos cartas de personajes. Por otro lado tenemos cartas de castillos. Mira, el primero es el de Segovia, están todos basados en imágenes reales. Mont Saint-Michel, todos. Tiene un punto asimétrico que nos lo van a dar estas cartas. Luego, cartas de objetivo de partida, que tenemos en concreto 6 cartas. Y dependiendo del número de jugadores, usaremos una cantidad determinada de ellas. Y cartas que actuarán como recurso. Las hay simples, que ofrecen un solo recurso, y las hay dobles, como esta, que nos ofrecen un recurso azul y uno amarillo. Luego tiene también importancia la imagen. El arte, la verdad es que es muy bonito. Las imágenes son muy cuidadas y la verdad es que está muy bien. Tanto en sus cartas de recursos como
las cartas de castillo, que estas me han encantado. Las paso para que las veáis porque de verdad que el arte merece la pena. Y cambiamos de cámara, preparo la simulación de una partida y os explico por qué lo vais a entender muy rápido, porque es muy sencillo a la vez que interesante. Bueno, pues aquí tendríamos la preparación de una partida, por ejemplo, a 2 jugadores. Cartas de estandarte. Se sacan tantas como número de jugadores más 1. Si la partida fuera 2 jugadores, se sacan 2 más 1. Por la parte de detrás nos dan una condición de fin de partida. Por ejemplo, el jugador con más personajes azules gana 3 puntos. El jugador con más personajes amarillos gana 3 puntos. Y el jugador con más cartas en la mano gana 3 puntos extras. Esas serían condiciones de final de partida. Se baraja el mazo de personajes y sacamos 4 cartas. Se baraja el mazo de recursos, cada jugador recibe 4 cartas y se voltea una carta, la primera boca arriba. Se barajan los castillos y cada jugador recibe un castillo. A tener en cuenta que por la parte de atrás de cada castillo te dice, te da un recurso amarillo que elijas una vez durante la partida. O sea, nos da como una habilidad especial, que son distintas. Hay algunas que te dan recursos, otras que te hacen que no te puedan robar cartas, otras que no te puedan quitar personajes. Bueno, pues hay distintos tipos de cartas. El orden de turno es muy sencillo. Hemos sacado una carta porque esto es importante. Yo en mi turno lo primero que hago es decido si robo 2 cartas a ciegas o la primera carta de aquí. Entonces yo decido lo que quiero hacer. ¿Qué hago con las cartas de recurso? Bueno, pues las cartas de recursos son las que utilizaremos para comprar los personajes. En nuestra ronda podemos comprar tantos personajes como cartas tengamos. Es decir, yo, por ejemplo, ahora puedo decidir, esta me indica que tengo que entregar 2 cartas amarillas iguales más 1 azul. Bueno, pues podría entregar estas 2 amarillas iguales más una azul. Pero antes tengo que robar. Entonces yo, por ejemplo, decido robar esta amarilla. Sin más. Entonces tengo que entregar 2 amarillas iguales más 1 azul. Las entrego, las llevo al montón de descartes y 2 cartas amarillas. Entonces me haría con esta y con esta. Estas cartas nos van a entregar los puntos a final de la partida. Esta me da 2 puntos más 1 punto por cada carta amarilla. Y esta me daría 2 puntos más 2 puntos si tengo la reina. Así pues vemos en todas. 2, 1. Estas no tienen ninguna habilidad. Pero algunas cartas, como veis, como esas, tienen habilidades. En esta, por ejemplo, eliminaríamos, si yo comprara esta carta, eliminamos todas las cartas de personaje de la fila. La habilidad la tenemos que ejecutar en el momento que compramos la carta. Y en esta otra intercambias esta carta por un habitante del reino de otro jugador. Hay muchas habilidades diferentes. Eso le da mucho interacción al juego. Robamos una carta de recurso a mayores. Esta, por ejemplo, no tiene. Esta es la misma. En concreto, mira, aquí podéis ver los efectos que aparecerán. Viene muy bien explicado en este cachito. Robamos una carta de recurso al azar de la mano de otro jugador. Eliminamos todas las cartas de personaje de la fila. Todos los demás jugadores se tienen que descartar de una carta de recurso. Robamos 2 cartas de recurso del mazo y después descartamos una. Robamos una carta de recurso. Intercambiamos una carta de recurso de nuestra mano por otra cualquiera. Escogemos la carta de recurso que quieras de la pila de descartes y la ponemos en la mano. Intercambiamos cartas. Esta carta por un habitante del reino de otro jugador y eliminamos un habitante del reino de otro jugador. Entonces, como vemos, el juego tiene bastante interacción. Y luego, bueno, en este pequeño resumen nos indican los puntos que nos van a otorgar las cartas.
Tenemos cartas que nos dan puntos directos, como hemos visto, y luego cartas que nos dan puntos si se cumple alguna condición. Estas son 2 puntos para el jugador que al final de la partida tenga más bufones. Por ejemplo, esta es la carta de bufón y nos dice que nos da 2 puntos para el jugador que tenga más bufones. Luego hay otros que son, por ejemplo, los magos, que estas son por cantidad. Si yo tengo un mago me daría 2 puntos, si tengo 2, 4, si tengo 3, 7 y si consigo 4, 10 puntos. Y eso es. Cuando hemos acabado el turno que habíamos conseguido hacer 2 cartas, se repone las 4 cartas, dos cartas hasta que haya las 4 cartas que había de manera inicial, y es el turno del siguiente jugador. Se juega hasta que se termine uno de los 2 mazos. Me da igual que se termine el mazo de personajes que el mazo de recursos. En el momento que se termine uno de los 2 mazos, se juega una ronda más y la partida se habrá acabado. Entonces procedemos a puntuar. Bueno, pues de este Regnum decir que nos ha gustado mucho, nos ha sorprendido mucho. El arte y las cartas están cuidados muchísimo y llevamos ya unas cuantas partidas y la verdad es que está muy interesante. Funciona bien a cualquier número de jugadores. A 2 es un pique muy directo. El único pero que le puedo poner a 2 jugadores es que las cartas, las condiciones, al ser un pique muy directo de interacción uno contra otro, la habilidad que te otorga el castillo tiene mucho peso. Y si a un jugador le toca solo, por ejemplo, un recurso y al otro le toca la opción de que no le puedan robar cartas durante toda la partida, puede pesar a la hora de la victoria, porque el turno es muy rápido y ya no es la que él te pueda robar a ti, que tú no le vas a poder robar a él nunca. O sea, ya no es la que te robe, es que posiblemente en el siguiente turno te deje sin opción a poder comprar nada. Y, que no lo he dicho, cuando no compras nada tienes que descartar un recurso obligatoriamente de tu mano, con lo cual te puede suponer 2 recursos. Entonces creo que tiene mucho peso y ahí a lo mejor desbalancea un poco. Que simplemente, a lo mejor jugando a 2 jugadores, si repartiendo cartas equitativas, es decir, si repartes barajando entre las de recurso o barajando entre las otras que tienen un poco más de peso, pues queda equiparado. A 3 jugadores, por ejemplo, eso se nota menos. Porque claro, el peso de los pérdidas de las cartas, etcétera, etcétera, se reparte también y la interacción no siempre va a ser con el mismo. Se reparte entre los jugadores que hay en mesa. Y este sería Regnum. Bueno, pues ahora voy a hablaros de Doji Scratch, un juego en el que hay pulgas. Aquí tenemos pulguitas en el perro y vamos a tratar de deshacernos de ellas. Es un juego con una baraja de cartas y pierde el primer jugador que tenga 5 cartas de pulga. Ese pierde directamente. Si hay más jugadores, si estás jugando a 2 jugadores, ganaría automáticamente el otro. Y si hay más jugadores, si estás jugando a 2, a 3, a 4 jugadores, habría que contabilizar el número de pulgas que tiene cada uno, porque ganaría el que menos pulgas tiene. Voy a enseñaros las cartas, los componentes y os explico un poquito cómo se juega. Y luego os cuento mi conclusión de este juego. Bueno, pues en este juego tenemos un mazo de cartas que irá todo junto. En primer lugar, separamos las cartas de acción de las cartas de pulga. ¿Por qué? Porque solo con el mazo de acción barajado
repartiremos 4 cartas a cada jugador. O sea, cada jugador tendrá 4 cartas. Una vez que cada jugador tenga sus 4 cartas, las pulgas, que son todas estas, se juntarán con el mazo de cartas y se barajean. Estas son las más peligrosas porque son muy resistentes a los efectos de las cartas y es muy difícil eliminarlas. Y luego, como veis, que era lo que os decía, hay cartas que tienen 1 pulga, 2 pulgas, 4 pulgas, pero la condición de final de partida no es por el número de pulgas, es por el número de cartas. O sea, la partida se termina cuando un jugador tiene 5 cartas que tengan pulgas. Entonces juntaríamos todas las cartas, barajamos y entonces es el momento de empezar a jugar. En mi turno yo jugaré tantas cartas de acción como yo quiera. Tantas como yo quiera. Es decir, puedo decir jugar 1, 2, 3, las que yo quiera. Y después de este mazo decidiré cuántas cartas quiero robar. Tiene ahí un factor tienta a la suerte. Si 1, 2 o 3. Claro, puedo necesitar a algo en concreto. Por ejemplo, tengo que decirlo antes, ¿eh? Yo digo, voy a robar 2. Estas, por ejemplo, pues robaría esas 2 y ya me planto. O sea, tengo que decir antes de ir a robar el número de cartas que yo decido que voy a robar. Si voy a robar 1, 2 o 3. Y pasaría el turno al siguiente jugador. ¿Qué pasa? Que cuando robas puedes robar cartas buenas que tengan acciones o puedes robar cartas de pulga. ¿Cuáles son las acciones? Mira, os voy a poner aquí para que veáis porque vienen muy bien explicadas todas. Las acciones las vamos a ver muy claramente. Las pulgas que tienen el casco son las que os decía que son poderosas, que son estas. Estas solo las elimina cuando se ve la pulga con el casco. Entonces, luego las acciones, pues si jugamos esta, por ejemplo, obligamos a otro jugador a robar 2 cartas extras al final de su turno. Si jugamos esta, la que tiene este símbolo, quita una carta de pulga y devuélvelo al mazo y barájalo. O sea, ahí nosotros podremos quitar una de las cartas de pulga, la que nos interese, y devolverlo al mazo. Cuando devolvemos una carta de pulga al mazo, siempre hay que barajarlo. Aquí se barajan todas las cartas de pulga de la mesa y se reparten al azar. Pero son, si os dan cuenta, son pulgas sin sombrero. O sea, tenemos que coger las que no sean con sombrero. Miramos las 2 primeras cartas del mazo y las ordenamos como queramos. Cambio el sentido del juego, no robas cartas al final de tu turno. Quítate una pulga veterana y devuélvela al mazo, que veis el símbolo coincide que está como es esta en la parte de arriba siempre. Devuelve al mazo todas tus pulgas, que tienes que barajarlas. Coge la carta que quieres de la pila de descartes. Puedes robar una carta, la que a ti te dé la gana, de la pila de descartes. Anula la última carta jugada. Por ejemplo, esa no tienes que jugarla en tu turno, la puedes jugar cuando quieras. Si yo he jugado una carta de estas, pueden jugar una carta de estas y me anulan esta carta, con lo cual yo no puedo deshacerme de esta pulga. Y roba una carta de la mano de otro jugador y pásale una de tus cartas de pulga a otro jugador. Las cartas de pulga no van en mano, van en mesa. Las cartas que van en mano son las cartas de habilidades. Estas las llevaríamos en mano y las de pulga quedarían abajo. Y así sería el juego, no tiene más. Un tienta a la suerte, con acciones, con el que decidimos si queremos robar 1, 2 o 3. Pues si no tenemos ninguna pulga, igual robando una, pues no sé, es suficiente porque, claro, pues eso, pues a ver si podemos eliminarlas. Si ya tenemos muchas, pues igual tenemos que arriesgarnos para conseguir más cartas de acción y poder eliminar todas las pulgas y no perder. Bueno, pues como veis, un filler tipo familiar, divertido y que puede valer para cualquiera. Pues eso, como os decía, yo creo que es un juego con mucha interacción, con muchas risas.
divertido para jugar a nivel familiar o con amigos. Es sencillito de explicar, tienes que aprender pues eso, los símbolos, pero que se intuyen bastante bien lo que quieren decir. Y si no, pues siempre puedes tener esto a mano porque no ocupa más y están todos explicados. Creo que es un juego que está bien hecho, que es divertido y es interesante. Tiene una buena cuna, pero en un momento determinado podemos juntar las cartas, meterlas en una deck box y llevarlo con algún otro juego porque no ocupa mucho, las reglas son sencillas y tampoco es complicado. Lo veo pues eso, típico juego de piscina, de tarde, de estar jugando con amigos, bueno, pues eso, sacar, jugar, risas, vacile unos con otros, funciona bien y muy divertido. Y por último os voy a enseñar Ring. Este, por ejemplo, es el que más le ha gustado a las niñas. El arte de, como os decía, de Ramón Redondo, este arte kawaii, la verdad es que es muy bonito y la verdad que lo hace muy interesante. Es un juego en el que vamos a practicar de manera divertida también un poquito de matemáticas, de manera divertida y sencilla, sin que sientas que estás practicando tampoco nada. Es un juego igual que sus hermanos, a partir de 8 años, de 2 a 4 jugadores y con partidas muy ligeritas de unos 10-15 minutos aproximadamente. En el juego nos vamos a encontrar también un juego que es una baraja de cartas. A ver, me queda uno aquí que no lo puedo poner. Son 96 cartas y la particularidad de este juego es que son cartas a doble cara y vamos a usar las dos caras, tanto por un lado como por el otro. Vamos a encontrar una serie de símbolos como un despertador, un teléfono móvil, un jabón, una tostada y un café, muy sencillitos, familiares y que vamos a reconocer fácilmente. Y luego, bueno, tiene también una cuna ilustrada que la verdad es que es muy bonita. Bueno, pues cambiamos de cámara y os explico un poquito cómo se juega para que lo entendáis. Bueno, pues la preparación es muy sencilla. Barajamos todas las cartas, se reparten 7 cartas a cada jugador. Las cartas que el jugador tiene en mano las va a utilizar por este lado, no por el lado amarillo. Y cuando ya tiene cada jugador 7 cartas, se destapa una carta. Esta carta nos indica el número y esta la condición que tiene que cumplir. Es decir, aquí quiere decir que yo tengo que echar una carta que sea igual, tener el mismo número que la última carta jugada. Como no tengo opción y no puedo jugar una carta de mi mano que cumpla la condición indicada de la carta del mazo, tengo obligatoriamente que robar una carta, con lo que cambia la condición, la añado a mi mano y pasa el turno al siguiente jugador. Como vemos, ha cambiado la condición. Ahora lo que tiene que tener es la misma figura. Es decir, si ahora me tocara a mí, yo podría echar esta carta. Continuaríamos con la misma condición. Cuando alguien no pudiera cumplir con la condición, me vuelve a tocar a mí y tengo que echar una taza. Pero como ya no tengo la obligatoriedad de robar una carta, con lo que cambia la condición. Cuando sale la carta esta, ahora os las voy a explicar porque hay cartas distintas. Voy a colocar las cartas y os explico cada una lo que quieren decir. Bueno, pues en condiciones, ¿qué nos vamos a encontrar en las condiciones? Mirad, pues vamos a encontrar que sea menor que la carta el número que el que hay ahí, que sea uno de esos 3 números, el 1, el 2 o el 3. Tener un número impar, tener un número par. Tener la misma figura que la carta que está jugada. Tener un número superior al de la última carta jugada. Tener el mismo número que la última carta jugada. Esas serían las condiciones que podemos encontrar. Luego hay
4 cartas especiales. Vamos, hay más, pero estas serían cartas especiales. Cuando sale la carta, aquí hay que estar muy atento porque tenemos que ser los primeros en poner la mano encima del mazo y decir ring. Entonces, aquí, como había salido una taza, si yo he sido el primero y he dicho ring, me puedo deshacer de todas las tazas que yo tuviera en mi mano. Que en lugar de una taza, por ejemplo, imaginaros, es una tostada, pues igual, ring. Entonces me podría deshacer de esta, de esta, de esta y de esta, de golpe. Me puedo deshacer de todas estas cartas. Se voltearía y saldría, bueno, lo que saliera. Y luego hay también estas otras cartas. Cuando yo juego una de estas cartas, estas pueden ser jugadas en cualquier momento, con independencia de la condición indicada en la carta de arriba. Entonces, el siguiente jugador debe de jugar obligatoriamente, si yo juego esta carta, el siguiente jugador debe jugar obligatoriamente una tostada. Si no puede o no tiene ninguna tostada, tiene que robar cartas hasta que robe una tostada y la pueda jugar. Aquí tiene que jugar una taza, aquí tendría que jugar un jabón y aquí un despertador. En cualquiera de los casos, pues si no tiene, tiene que ir robando cartas a su mano hasta que le aparezca pues lo que haya salido. En este caso, por ejemplo, si yo hubiera jugado el despertador, pues hasta que apareciera un despertador. Todas esas cartas irían a su mano. Y por último, la última de todas las cartas que hay es el teléfono. El siguiente jugador tiene que jugar otro teléfono. Y el siguiente otro y el siguiente otro. El primer jugador que no pueda jugar teléfono tendrá que robar tantas cartas como teléfonos se hayan jugado. Y este sería Ring, para mí el juego, pues eso, con el carácter más a lo mejor infantil o familiar de todos, aunque a pesar de que es un juego también a partir de 8 años y de 2 a 4 jugadores y con partidas eso, de 10 a 15 minutitos. Vamos a trabajar números pares, números impares, números mayores, menores, igual. Luego asociación de imágenes, vamos a trabajar la atención. Me parece un juego muy, muy, muy completo, divertido y a la vez que te estás divirtiendo estás trabajando muchas cosas. La verdad es que cualquiera de los 3 juegos funcionan muy bien, están realmente bien. Para mí mi favorito sería Remnum. El arte me parece que está súper cuidado, tiene varios tamaños de cartas, ofrece ahí un plus un poco más estratégico. Doji me recuerda pues eso, más a juegos tipo filler, tipo virus, tipo mascotas, con más interacción, más fácil. Éxito asegurado con niños también, porque es un estilo de juego que a ellos les gusta, pero yo creo que eso. Y Ring, pues ya os digo que a nivel para trabajar conceptos me parece muy interesante. El juego funciona bien, es un juego fluido, es un juego divertido y son juegos familiares, juegos que ocupan poco, que son una baraja de cartas, que se pueden llevar a cualquier parte, que se pueden jugar pues eso en una toalla, en una piscina, en una mesa de una cafetería, en una mesa de un bar, mientras estamos esperando, mientras tomamos un café, etcétera, etcétera. Y bueno, pues gracias a Borrás por dejarnos traer sus novedades al canal, a la cuenta, poderoslas presentar. Las hemos disfrutado, la verdad es que un montón. Los juegos nos han gustado mucho, creemos que han hecho un gran trabajo y que esperemos que sigan aumentando su línea de juegos de mesa, pues eso, detrás de una marca como es Borrás, que tiene una trayectoria larguísima. Que muchísimas gracias a todo el mundo por vernos, esperemos que el vídeo os haya gustado, que os sea de utilidad. Si es así y no te has suscrito,
Por aquí puedes suscribirte, puedes dejar el like, cualquier cosa, cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios. Si me he equivocado en algo y os dais cuenta o alguna cosa no ha quedado clara, dejarlo ahí en comentarios. Muchísimas gracias por vernos, like, con suscribirse. En Instagram nos podéis encontrar también como Con 4 Hijos. Un saludo a todo el mundo y nos vemos.